Muy buenas tardes, le habla la profesora Rafaela Jaramillo y esperando que cada uno de ustedes se encuentre muy bien, vamos a comenzar un video de retroalimentación de las actividades que ustedes ya han estado realizando. El tema principal es el origen y la historia del español, así que rápidamente voy a compartir con ustedes este PowerPoint. Ahora sí. Quiero mostrarles en primera instancia el mapa de España. Así es como se ve actualmente. Como ustedes pueden observar, está dividido por distintas ciudades. Está dividido en realidad por 17 comunidades independientes. Más adelante vamos a observar que España tiene una unidad más aparente que real, ya que cada comunidad, como se le ha mencionado, cada región, tiene su propia legislación también. ¿Bien? Así es como nosotros lo podemos ver. Atrás estaban las ciudades, pero acá las comunidades grandes estarían Galicia, Asturias, Cantabria, los Países Bajos, Navarra, La Rioja, todos ellos muy conocidos. Ahora este también es un mapa un poco más antiguo, mucho más antiguo, que tiene que ver con los reinos hispanos, dice, pero esto era antes de la unificación de los reyes católicos. Y eso lo vamos a ver también más adelante. Comencemos entonces. Lo que han estado viendo durante estas guías tiene que ver con el castellano o el español. Y nosotros podemos decir que es una lengua romance, ya que deriva del latín en un 70%. ¿Por qué mencionamos que en un 70% aproximadamente? Porque hay mucho vocabulario que viene de las lenguas prerromanas. Y eso es lo que vamos a ver aquí. Antes de la conquista romana, se menciona en el año 218 a.C., existían lenguas célticas, tartésicas, ibera, ligue, la vasca. Y estas lenguas desaparecieron, excepto el euskera, que hoy en día convive todavía con el español en los Países Vascos. ¿Ya? Ejemplos de estas lenguas está arroyo, perro, barro y Segovia. Segovia, recuerden ustedes que es un topónimo, eso también lo vieron en la guía, como nombre de lugares. Observen bien este mapa que está acá, y es más o menos así estaría la distribución de estos pueblos. Y tenemos los tartesios, ellos estaban en la parte sur. De aquí se puede observar dónde estaban aquí fenicios celta. Esa parte sería, mencionan que ellos son un pueblo antiguo, rico por sus productos en minería. Eso se mencionaba en la guía. Los iberos, por otro lado, esta parte amarilla, pertenecían en las costas mediterráneas, era un pueblo culto y tenía una artesanía muy variada. De ellos estaba el concepto de abalorios, ya eran estas cuentas que servían para hacer joyería. Los celtas, por otro lado, ocupaban un territorio mayor y estaban en la parte noroccidental. Se menciona que ellos vienen de Alemania e invadieron la península en el año 7 a.C., en el siglo 7 a.C. Después están los vascos, que lo pueden ver en la parte norte de este mapa, y ellos son Pirineos atlánticos, ya vienen de los Pirineos, alejados de la dominación romana, y así también se pudieron conservar. La geografía para llegar hasta los Países Vascos es bastante complicada. Le vamos a mostrar algunas imágenes después. Ejemplo de estas lenguas está perro, manteca, arroyo, cerveza, balsa, loza, entre otros. A ver, aquí algo importante mencionarles que dentro de los pueblos más importantes, aquí se mencionan los iberos y los celtas. Como lo pueden observar acá, los iberos mencionan que provenían de África, pero ellos después se empezaron a reunir e hicieron un pueblo mixto, los llamados celtíberos. Y observen aquí este mapa, abajo en la parte sur pueden notar los fenicios y también los griegos. Ellos también eran un pueblo que se acercaba a la península, pero por un sentido más comercial. Como ustedes ya vieron, estos pueblos tenían una riqueza importante, así que se acercaban con ese trato. Sin embargo, los cartagineses, que aquí tenían una base en estas islas, llegaron a la península para ocuparla, ya para dominarla también, y se extendieron por un gran territorio de la misma. Así ellos fundaron Cartagena dentro de la península. Aquí les quiero mostrar algunas imágenes de lo que serían las montañas, los Pirineos, porque costó tanto entonces en la romanización llegar hasta esos lugares, ¿ya? La geografía de España en realidad contribuye a que estas comunidades, como les mencioné, sean tan
tan autónomas, estén aparte del resto de España, por así decirlo. Su geografía colabora con aquello. Tenemos la romanización que viene luego. Ya le mencioné, los cartagineses habían ocupado gran parte de la península, y en el año 218 a.C. comienza la romanización, ya que se hizo muy activa en toda Europa. Los romanos trajeron un cambio importante dentro del funcionamiento de estos pueblos, pero uno de los más importantes tiene que ver con la lengua. Dice, se escoge el latín como una base lingüística, su área de escrita como la lengua culta, lengua de la administración legislativa o jurídica. Por mucho tiempo el latín fue la lengua de Hispania. Aquí también mencionar que, como se decía en la guía, existe lo que es el latín culto, ocupado en la iglesia, ocupado en la administración, en las cosas legales, y por otro lado está el latín vulgar, que era el que ocupaba el pueblo común, los comerciantes y los guerreros también, ¿ya? Los soldados. Y ellos, en invasiones con distintos pueblos, iban degradando un poco el latín, por eso se llamaba latín vulgar, y lo iban mezclando con otras lenguas también. Del latín vulgar es de donde viene luego nuestro idioma. Luego viene la monarquía visigoda. ¿Por qué? Porque en el siglo V, en el año 409, viene la decadencia del Imperio Romano. Y existieron muchos pueblos germánicos que quisieron entrar a la península. Entre esos estaban los suevos, los alanos, los vándalos, y los que ocuparon mayor cantidad serían los visigodos. Vinieron un poco después, pero llegaron a ocupar gran territorio de la península. Y empezaron a mezclar las lenguas. Como dice acá, el latín se resquebraja, se quiebra. Empiezan a formarse las variedades romances. Entre las variedades romances tenemos el español, el italiano, el portugués y el rumano, como lo más importante. Los visigodos adoptan la cultura latina, pero también dejan una impronta. Y esta impronta tiene que ver también con el vocabulario. Espuela, tregua, espía, guardián, guerra. Como pueden observar, tiene un carácter bélico, de guerra, estas palabras que ellos dejaron. Pero la monarquía visigoda también empieza a tener problemas, empieza a tener rencillas y a dividirse, y la cultura musulmana, que venía en auge en ese tiempo, llega a esta España y entra en el siglo VIII. Aporta una cultura superior. ¿Por qué se menciona que es una cultura superior? Porque trajeron mucho adelanto a lo que tenía que ver con astronomía, matemática, agricultura. Por aquí también se mencionaba, por ejemplo, en el sistema de riego, incluyeron la noria. Eso salía en la guía, que es este sistema para extraer agua. Bueno, entonces, además, ellos se menciona que fueron muy importantes para la recaudación de textos antiguos también, y a la ciencia antigua. Vinieron a traducir muchos libros al árabe, y crearon más de 50 bibliotecas públicas. Los árabes tuvieron casi 8 siglos, se menciona, del 711 al 1492, un tiempo crucial en la formación del nacimiento de la lengua española. Ellos aportaron mucho también de su propia lengua a lo que hoy en día conocemos como español, como el español. Y aquí se menciona entonces cuando ellos llegaron, no solamente llegaron en son de guerra, sino que a hacer un aporte importante dentro de España. Como se menciona acá, los periodos de guerra y reconquista cristiana eran cortos. La mayor parte fueron largos periodos de amistad entre árabes y cristianos, porque ellos vinieron a compartir también su cultura. Hay dos conceptos claves, dos formas de vida que se adoptaron acá. Por un lado están los mudéjares, que eran los moros, que manteniendo su fe, fueron vasallos de los reyes católicos, y por otro lado están los mozárabes, cristianos que se menciona que también mantenían su fe, pero que estaban en territorio de musulmanes, por lo tanto adoptaron su modo de vestir, su lengua y sus hábitos. Y aquí les dejo algunas imágenes también de cómo se supone que en aquella época se vestían. Ahora, el latín va evolucionando, ¿ya? Algunos dirían degradándose, pero en realidad es una lengua que se va evolucionando, va adaptándose al cambio. Y surgen algunos dialectos, y esto tiene que ver con las distintas provincias que ya estaban en España en ese momento. Y surge el catalán, el navarro aragonés, el asturión leonés, el castellano y el mozárabe.
los reyes católicos acá son cruciales porque dice que ellos finalmente, la lucha comienza en el reino de Castilla. Y aquí tenemos que ver que los reyes pertenecían a Aragón y a Castilla. Entre los castellanos había un héroe llamado Rodrigo Díaz de Vivar, el llamado Mío Cid. Ya este libro que ustedes ya deben haber escuchado tiene una base histórica y tiene que ver precisamente con las cruzadas que se realizaron. Y él era un héroe que luchó contra los moros. Estos fueron expulsados definitivamente en el año 1492 con el mandato de los reyes cristianos, y significó así España y se impuso el castellano como una lengua oficial. Bien, de Castilla entonces, de todos los dialectos que surgieron, el castellano viene a ser el oficial para España. Ahora, entre conclusiones. El español es una lengua que ha recibido aportes de muchas culturas. Eso lo pudimos observar viendo el tiempo, todas las culturas que pasaron por la península ibérica. Llamamos castellano a nuestra lengua por contraposición a las otras lenguas peninsulares, ¿ya? Y lo llamamos español para diferenciarlo de las otras lenguas europeas. Las lenguas romances provienen del latín, entre ellas destacan el español, el italiano, el portugués y el rumano, como se lo mencioné. Y por último, una de las conclusiones más importantes es que la lengua está viva, en constante evolución y se debe a los intercambios culturales. Nosotros hoy en día seguimos teniendo un idioma que va cambiando día a día. Bien, nosotros ahora estamos recibiendo mucho vocabulario de otros países, por ejemplo, otras lenguas como el inglés, online, el coffee break, el touch, son palabras que no pertenecen a nuestra lengua, pero sin embargo las estamos incorporando. Y todo esto se debe también a la conectividad. Por ejemplo, también palabras como kawaii, ya el de lengua japonesa, también poco a poco se van a ir incorporando otras lenguas y nosotros lo vamos adaptando a nuestro idioma. Así que eso entonces sería el resumen de estas guías. Que estén muy bien.